Ok, muchas gracias a todos que están aquí con nosotros virtualmente. Y bueno, la pregunta es, la verdadera deidad, ¿cuál es? Porque hay muchas teorías, pero ¿cuál es la que presenta la Biblia y los escritos de la hermana White? Y eso es el tema del estudio de hoy. Bueno, el primer punto que todos sabemos seguro y que podemos quizás pasar es que Dios es uno, ¿verdad? Eso sabemos todos. Hay muchos y mucho más de lo que tenemos acá en pantalla. Muchos versículos que dicen eso. Y el más conocido, creo yo, es el Deuteronomio 6.4 que dice: Oye Israel, Dios, Jehová, Dios es uno. Y bueno, también Isaías, Gálatas y muchos otros versículos dicen eso. Pero después tenemos que ver el significado que está de la palabra que está usado ahí en todos esos versículos, que es la palabra uno, y vamos a ver el significado en el hebreo, que sería la palabra echad, ¿verdad? Para el echad hay dos significados. El primero sería el significado numeral. Por ejemplo, yo tengo echad Biblia, una Biblia. Yo tengo echad computadora, echad papá, uno, numeral. Después también hay uno en unión. Nosotros aquí estamos en echad, en unión, en un solo pensamiento. Sí, y eso podemos ver. Bueno, vamos a ver un ejemplo para cada significado. El primero es numeral, Génesis 2:21. En Génesis 2:21 dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, ¿cuántas costillas tomó? Una. Y aquí la palabra que es usada se puede ver, recomiendo una página, si pueden hablar inglés, la Blue Letter Bible, pueden ver ahora en la pantalla. Es una página muy útil y ahí pueden ver cada palabra y cada significado de la palabra. Entonces aquí la palabra que es usada es echad. Cuando dice una de sus costillas, es la palabra echad. Y sabemos del contexto que es en el sentido numeral. Pero ahora vamos a ver el uno en unión, y eso se ve muy bien en el Génesis 11. Vamos a ese versículo. Génesis 11, versículo 6. Dice así: Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno. Pero, ¿cómo así? ¿El pueblo es una persona? No. El pueblo es uno. ¿Por qué eran uno? Vamos a ver. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Ah. ¿Eran uno en qué? El lenguaje. Y han comenzado la obra. Ah. Uno en lenguaje y uno en propósito. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y uno en pensamiento. Entonces son uno en el sentido de lenguaje, propósito y pensamiento. ¿Entendimos eso? Entonces esos son los dos, y hay más, pero esos son los dos significados de la palabra echad. Entonces, la pregunta es, en Deuteronomio 6:4 dice, Jehová es uno, ¿verdad? ¿En qué sentido es uno? Vamos a ver. Jehová es uno. Vamos a ver. Génesis, capítulo 1, versículo 26, el versículo que todos nosotros conocemos, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí dice que dijo Dios, hagamos. Ok, puede estar hablando con los ángeles, ¿verdad? Pero después dice, a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Entonces, por lo menos
hubo una persona más, que tuvo la misma imagen y la misma semejanza que Dios. Y sabemos que los ángeles no son la misma semejanza y la imagen de Dios, ¿verdad? Y después también un versículo muy interesante es en Isaías capítulo 44. Pido que abran sus Biblias con nosotros. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová, de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Entonces aquí dice, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Y quién también dice así? Jehová. Entonces hay un Jehová que es Rey de Israel y un Jehová que es su Redentor. Entonces hay dos o hay uno al final. Creo que tenemos ya la idea que hay por lo menos una persona más de uno, que tiene el nombre de Jehová. Y quiero también ver dos versículos claves para el procedimiento de nuestro estudio, que serían Éxodo 13:21. Pido a la hermana Sonia que abra Éxodo 13:21 y el hermano Héctor Éxodo 14:19 y 21. Si es posible. Sí, por favor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Muy bien, ok. ¿Quién estaba en la columna de nube? Jehová. Jehová. Ok, muy bien. Ahora, por favor, el hermano Héctor con Éxodo 14:19 y 20. dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Sí. Ok, entonces, la hermana Sonia leyó que ¿quién estaba en la nube? Jehová. Jehová, ¿verdad? Y ahora el hermano Héctor leyó que ¿quién guiaba la nube? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Ok, entonces ¿quién estaba en la nube? Jehová. ¿El ángel de Jehová o Jehová? Leamos Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 20 al 22. Dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Blasfemia. ¿Cómo puede un ángel perdonar rebelión? Sigue diciendo, porque mi nombre está en él. ¿El nombre de quién? ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Jehová, ¿verdad? Ok, hay un ángel que lleva el nombre de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, entonces ¿a quién tenemos que oír? ¿A Jehová o al ángel? Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ok, muy interesante. Entonces hay un ángel que parece tener la misma autoridad que Jehová, ¿verdad? Tenemos que oír su voz, como también tenemos que oír la voz de Jehová. Él puede perdonar nuestras rebeliones, dice acá. Dice que porque si no le oyemos, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Muy bien, entonces, ¿quién es ese ángel? ¿Quién lleva el nombre de Jehová? Vamos a ver que Cristo viene en el nombre de Jehová. Y para eso hay muchos versículos. Pero el que es más específico es el Mateo 21. El versículo que se encuentra en Mateo, versículo 9. Dice: Y la gente que iba delante y la que iba detrás
aclamaban, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Entonces, ¿quién es el Señor? Un sinónimo para Jehová, ¿verdad? Como también dice en la King James muchas veces, y aquí en ese versículo dice, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Y cada vez que en la Reina Valera, por ejemplo, dice Jehová, dice the Lord, en la King James. Sí. Entonces, Con Cristo. Con letras mayúsculas. Sí, letras mayúsculas. Entonces, sabemos ahora que Cristo tiene esas características de ese ángel, ¿verdad? Porque Cristo perdonó nuestras rebeliones. Cuando Él estuvo acá, Él hizo milagros y activamente dijo, yo te perdono o tus pecados están perdonados. Y los judíos también le acusaban por blasfemia por eso. Pero, como dijo en Deuteronomio, Él es ese ángel o ese enviado de Dios que puede perdonar nuestros pecados y le debemos ser obedientes. Y una cita que confirma esto es en la revista The Science of the Times, en el mayo 3 de 1899, dice, Jehová es el nombre dado a Cristo. Entonces, más claro que esto no... Dice que su nombre no puede ir así. Sí, entonces Jehová es el nombre dado a Cristo. He aquí que Dios es mi salvación. Escribe el profeta Isaías, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fuerza y mi canción. Él también se ha convertido en mi salvación. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Jehová. Jehová. ¿Y quién lleva el nombre de Jehová? Cristo. Muy bien. Entonces, hasta ahora hay ¿cuántos Jehová? 2. Hay 2 Jehová hasta ahora. Ahora vamos a ver si hay un tercero. Vamos a comparar los siguientes textos. Salmo 95, 6 al 11, por favor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Está hablando Dios con su pueblo, ¿verdad? Y dice, me tentaron. Ustedes me tentaron en el desierto. Acordaos de eso, dice él. ¿Sigue diciendo? 40 años estuve disgustado con esta generación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Muy bien. Entonces, ese texto comparamos con Hebreos 3, 7 al 11. Me impresiona esta cita. Aquí dice Hebreos capítulo 3 versículo 7, dice, siempre conectar con lo que leyó la hermana. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, y especifica dónde era. Entonces, va en conexión de qué está hablando, o sea, que a quién lo ofendieron. Porque ese es el mismo versículo que leyó la hermana. Entonces, ahí dice que está hablando ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ok. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Donde me tentaron vuestros padres. Me tentaron, dice el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Jehová. Entonces, el Espíritu Santo, uno, es una persona, porque si es, no sé, aire, no se le puede tentar. Tiene que ser una persona para poder tentarlo. Y hay muchos más versículos, los hermanos pueden ver ahora en pantalla. Si quieren seguir leyendo, pueden hacerlo. Pero nosotros vamos a seguir con una cita que es un poco controversial, que dice así. Se encuentra la cita en Manuscript Releases. Cargado de humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que los dejara, fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? El Espíritu Santo está despojado de la personalidad de la humanidad
y es independiente de ella, que quiere decir que el Espíritu Santo no está preso en la humanidad, que Él puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Pero ahora viene la parte controversial. Se representaría a sí mismo, aquí está hablando de Cristo, Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Entonces aquí se puede entender que Cristo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice se representaría a sí mismo como en una persona, pero en dos versiones de sí mismo. Eso se podría entender, ¿verdad? ¿Cómo lo explicaríamos? Es difícil de explicar, ¿verdad? Porque usa ese lenguaje. Pero ese lenguaje, si lo buscamos en la Biblia, es muy común. Porque Cristo se representaría a sí mismo como también el Padre se representó a sí mismo en esta tierra a través de Cristo. Como dice en 2 de Corintios 5, 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, al final hay uno, hay tres, hay dos. Porque Cristo es el Espíritu Santo y Dios es Cristo. Así se podría entender, ¿verdad? Que entonces al final son uno. Pero eso es lo que la Biblia dice. Porque ellos son uno en propósito, en pensamiento. Porque se necesita a los tres para que el plan de la redención puede funcionar. O sea que los tres están incluidos. Eso. Y también eso dice una cita de la hermana White, que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice así, vosotros los que os sentís los más indignos, no temáis encomendar vuestros casos a Dios, cuando se dio a sí mismo. Entonces Dios, otra vez, ese mismo lenguaje, se dio a sí mismo en Cristo por los pecados del mundo. Tomó a su carga el caso de cada alma. Entonces, si lo tomamos literalmente, Cristo es el Padre mismo y no una segunda persona. Porque en la cita anterior, podemos leer otra vez, cuando se dio a sí mismo Dios en Cristo por los pecados del mundo. Entonces, se podría entender que Cristo y Dios son uno, ¿verdad? Una misma persona. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Cristo tampoco no sabía cuándo sería ese tiempo, cuando Él volvería. Solo su Padre lo sabía. Y si son una misma persona, ¿no tienen que saber las mismas cosas? Tendría que tener la misma información, ¿verdad? Dice una cita, el Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. Lo encontramos en Manuscript Releases. Entonces, el Espíritu Santo le representa a Cristo. O sea, es Cristo para nosotros, porque no nos dejará huérfanos, dijo él, ¿verdad? Sino que enviará a un Consolador, quien es el Espíritu Santo, en nombre de Cristo, quien personifica a Él, pero no es Él. Es una personalidad distinta. Entonces, ¿qué es una personalidad? Una personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de la otra. Entonces, el Espíritu Santo es otro individuo y es otra persona. Y ahora venimos a otro, creo que esto está claro, venimos a otro punto controversial, que es el bautismo. ¿Por qué bautizaron los discípulos solo en el nombre de Jesús? Esa doctrina es lo que se está regando hoy. Todos bautizaron en el nombre de Jesús. En todos los versículos, en Hechos. Cada bautismo, ellos bautizaron en el nombre de Cristo. No usaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay la teoría que el versículo de Mateo 28:19 es añadido. Que cuando dijo Jesús que deben bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ok. Pero si comparamos todos los escritos de la hermana White con la Biblia,
y también el versículo de Mateo 28, 19, que no es añadido, vemos que Ellen White tampoco veía un problema con eso. Ellos los usaba como sinónimo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también solo decía Cristo. Lo usaba como sinónimo, como también en la Biblia es usado el nombre de Jehová para los tres. Entonces, si vemos el nombre original de Cristo en el hebreo, sería el nombre Yehoshua. ¿Y qué significa ese nombre? Yeho proviene del nombre de Jehová, ¿verdad? Yeho. Ok. ¿Y Shua? ¿Qué significa Shua? Significa salva o salvación. Jehová salva. Entonces, en Cristo, Jehová salva, ¿verdad? Jehová salvó al mundo a través de Cristo. ¿Y Jehová es quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Tienen una parte en esa salvación. Entonces, se necesita a los tres para ser salvos. Y para algunos ejemplos, esos son solo algunos, como dije, porque en todos los bautismos en Hechos, se bautiza en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Hechos 2:38, que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y, como dije, muchos más. Pero si leemos esta cita de la hermana White, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, vamos a notar algo muy interesante. Dice así, los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Ok, muy bien. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre. ¿De cuál? De Cristo. Para salvar a los pecadores. Ok. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre, ¿cuál nombre estamos hablando? De Cristo, todavía. Habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Y ahora dice algo muy, muy interesante. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Y después dice otra vez, en el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevaría su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Aquí vemos claramente que ellos lo usó como sinónimo, porque dice 1, 2, 3, 4, 5 veces nombre de Cristo y una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ella tampoco no tuvo ningún problema con eso, porque los tres tienen el nombre de Jehová. Es como Pablo en algunos de los libros encierra el libro diciendo, la gracia de Jesús sea con todos ustedes. Y en otras veces, la gracia el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesús y el Espíritu Santo. Eso. O sea, no quiere decir que está negando, sino es una forma abreviada, porque también estaba en contraste con el bautismo de Juan. ¿Es el bautismo de Juan o de Jesús? O sea, Hechos 19. No de Juan, no de Jesús. Entonces, es una forma abreviada de decir cuál es. No quiere decir que está negando. Porque uno de los tres no está nombrado en un versículo, no quiere negar la existencia de uno de los tres. No quiere decir que es la fórmula. Eso. Que se dice en la hora de... Entonces, ya ahora sabemos que los tres llevan el nombre de Jehová. Y dos, cuando nos nombramos Jesús, decimos Jehová también. Porque el nombre de Jesús es Yehoshua, Jehová salva. Porque esa era su función. Él vino a esa tierra para hacer nuestro sacrificio. Entonces, necesitamos al trío celestial para rescatar a la humanidad en perfecta unidad. Y vamos a ver por qué. ¿Qué era la función de cada uno en el plan de salvación? Dice el deseado de todas las gentes, las palabras aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar.
con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Entonces, los tres hicieron el plan en el cielo, ¿verdad? Desde la eternidad. Pero cuando Cristo vino a esta tierra y se tornó humano, Él no tenía todo el conocimiento que tenía cuando era un ser celestial, un ser divino. Él estaba limitado. Él debía ser como nosotros, ¿verdad? Entonces, Él era guiado en la voluntad del Padre. ¿Por quién era guiado? ¿Quién le guiaba a Cristo? Vamos a ver. Dice, primero los escritos, después de bautizado Jesús en el Jordán, le condujo ¿quién? El Espíritu al desierto para que el demonio lo tentara. El Espíritu Santo lo había preparado para aquella escena singular de terrible tentación. Entonces, ¿quién le guiaba en la voluntad del Padre? El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el Padre, ¿qué era la función? Dar instrucciones, ¿verdad? Él estaba en el cielo, en el trono sentado, y daba instrucciones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía a la tierra y lo conducía a Cristo en la voluntad del Padre. Y Cristo su sacrificio era sernos ejemplo y ser nuestro sacrificio. Él tenía su... Por eso el nombre Jesús, Jehová salva. Él tenía su tarea en la salvación, Cristo. Sí. Ok. Como dijimos, la voluntad de quién hizo Jesús al descender de su trono y morir para la humanidad. Conocidas son ante Dios todas sus obras, y el pacto de la gracia existió en la mente de Dios desde las edades eternas. Es llamado el pacto eterno porque el plan de salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces era la voluntad del Padre, de Dios, no podríamos decir del jefe, pero del que tomó la función. Eso, la función de Dios, del Padre. Entonces ahora sabemos que necesitamos a los tres para que el plan de salvación pueda funcionar. Entonces, por eso Jesús recibió el nombre que recibió. Jesús, Yehoshua, Jehová salva. Muy bien. Y ahora vemos una cita que lo comprueba. La divinidad se conmovió. Cuando ella dice la divinidad, o the Godhead en inglés, se refiere a los tres. Bueno, dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Entonces, aquí dice que no solo Jesús se dio, y que no solo Dios, el Padre se dio, y que no solo el Espíritu Santo se dio, sino que los tres se dieron. Aquí dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿pero qué creyeron los pioneros? ¿No creyeron los pioneros que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y no una tercera persona? Porque eso es una teoría que fue levantada. Que los pioneros no creían en la Trinidad, o sea, en la deidad compuesta de tres personas. Para mirar este punto tenemos que adquirir un poco de información primero. El arianismo es otra teoría sobre la deidad, que el Hijo no era igual al Padre, que no era de la misma esencia, que no era ni infinito ni eterno, que era una criatura, es decir, la más perfecta criatura por la cual todos los demás seres fueron creados. Entonces, el arianismo dice que Cristo no es un Dios eterno, que no ya existía desde la eternidad, sino que es un ser creado. Pero el ser creado más excelso, más perfecto, que se le fue también dado también el poder de crear.
Y ahora vamos a ver el trinitarismo, pero católico. ¿Qué es el trinitarismo católico? El trinitarismo católico dice: creo en un Dios, y eso está en la iglesia de nuestros padres, es como matinal de iglesias de los católicos. Dice: creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y creo en un Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, generado por su Padre antes de todos los mundos. Entonces, ¿qué significa generado? No es lo mismo que creado, ¿verdad? Cuando algo es generado, entonces eso quiere decir que casi nació de Jehová o del Padre. El Hijo unigénito de Dios, generado de su Padre antes de todos los mundos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y donante de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Ok, entonces, vamos a resumir. El Padre es eterno, ya lo hubo desde toda la eternidad, es todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Jesucristo, generado de su Padre, nació de su Padre de alguna manera. O sea que, en otras palabras, Salió de él, sí. Y después el Espíritu Santo salió de los dos. Y dice que con el Padre y el Hijo juntos es adorado y glorificado. Ok, entonces hubo el Padre, del Padre salió el Hijo, y del Hijo salió, del Hijo y del Padre salió el Espíritu Santo. Ok. Bueno. Y hay muchísimos más detalles sobre esto, pero es que son un poco fuertes. Si los hermanos quieren investigar, pueden investigar. Sí, dice que el Hijo salió del Padre por el amor que el Padre tuvo a sí mismo, que Él tuvo relaciones consigo mismo, y que salió el Hijo. O que se embarazó el Padre. Algo así. Y que el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo es el resultado del amor del Hijo al Padre. Es como el amor del Hijo y del Padre. Y hay otras teorías también. Pero bueno, seguimos. Entonces, la deidad en el adventismo, ¿cómo era históricamente? Para comprender eso vamos a notar unos puntos. Primeramente, que no tenían toda la verdad en el comienzo. Eso sabemos, ¿verdad? Porque en 1844 ni tenían la verdad sobre el sábado, que distingue ahora tanto al adventismo. Estaban desunidos en muchos puntos también al comienzo cuando se unían, porque salían de muchas diferentes iglesias y congregaciones. Que venía con sus creencias. Sí. Punto número 3 es que sí estaban unidos en una cosa, que estaban en contra de la Trinidad, del trinitarismo católico, que vimos ahora que es muy distinto del trinitarismo que ahora hay en el adventismo. Tendían hacia el arianismo, o hacia el semi-arianismo, que Jesús procedió del Padre, o que Jesús es el unigénito literal, el Hijo del Padre, o que Jesús sí procedió del Padre, que fue creado. Eso es el arianismo y el semi-arianismo. Pero Dios les dio a ellos a la mensajera del Señor, que es la hermana White, para corregir los errores. Y aquí hay un ejemplo que escribió el hermano James White en la Review and Herald, que dice, como errores fundamentales de ellos como adventistas, necesitamos clasificar con el sábado falso, o sea, el domingo que ellos guardaban. Otros errores que los protestantes trajeron de la Iglesia Católica, tales como el bautismo por aspersión, la Trinidad, pero aquí dice de qué iglesia? De la Iglesia Católica, ok. Vamos a seguir. La Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en miseria, o sea, el infierno. Las masas que han mantenido estos errores fundamentales, la creencia católica. Sí, católica, el trinitarismo católico, la inmortalidad del alma y el infierno, entre otras cosas, lo han hecho sin duda en ignorancia en aquel tiempo. Estaban en ignorancia. Pero se puede suponer que la Iglesia de Cristo proseguirá con esos errores hasta las escenas del juicio. O sea, es una pregunta que él hace. ¿Van a seguir con esos errores? No.
porque tienen la mensajera del Señor. Ok. Los hermanos pueden seguir leyendo esta cita que es muy interesante, pero nosotros vamos a seguir. Después es de un hermano también que es experto en la historia adventista, el hermano Gerhard Fandel, que escribió lo siguiente: la evidencia de un estudio de la historia adventista indica que desde los primeros años de nuestra iglesia hasta los años de la década de 1890, una entera corriente de escritores tomaron una posición aria o semi-aria. Entonces, el entendimiento sobre Cristo presentado en aquellos años por los autores adventistas era que había habido un tiempo en que Cristo no existía, que su divinidad es una divinidad delegada, o sea, dada del Padre, y que, por lo tanto, es inferior al Padre. Con respecto al Espíritu Santo, su posición era que no sería el tercer miembro de la divinidad, solo el poder de Dios. Entonces, eso era la posición aria o semi-aria que tomaron muchos de los escritores adventistas porque estaban tan en contra de la Trinidad católica. ¿Creemos nosotros eso? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Lo que dice la hermana White no sobre eso, pero sobre sus errores que tenían al comienzo, es que no podemos por un momento pensar que no hay más luz, que no habrá más verdad que dar. Entonces, ellos no podían pensar, ok, nosotros somos la iglesia adventista, somos llamados por Dios, ya está. Estamos perfectos ya, no hay nada más que aprender. Como nosotros ahora tampoco no podemos decir eso. Dice la hermana White también, no podemos mantener la opinión de que una posición una vez asumida, una vez abogada la idea, no debe bajo ninguna circunstancia ser abandonada. Hay solo uno que es infalible, que no es la iglesia adventista, sino que es aquel que dice ser el camino, la verdad y la vida, quien es Jesús. Dios no empleó a los pioneros para corregir a la profetisa, sino que empleó a la profetisa para corregir a los pioneros. Dice Ellen White también sobre un error que ellos tenían teológico en el comienzo, que ella también pensaba así. Dice así, dice la hermana White sobre un error que ella también creía antes que el Señor se lo revelaba. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Pero sabemos ahora que hasta ahora no está cerrada. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios, la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Entonces, solo porque los pioneros creen algo o escriben algo, no significa que nosotros debemos aceptar eso como la verdad y que no hay error. Porque lo que debemos aceptar como la verdad es uno, la Biblia, y Dios, la mensajera del Señor, que no dice otra cosa que la Biblia. Sí, y si los hermanos quieren seguir estudiando, tengo más material. Creo que el hermano Daniel podrá poner este estudio en PDF, quizás, en la descripción del video. Ok. Ahora vamos a ver la deidad a plena luz dada a la mensajera del Señor. O sea, ¿qué decía la hermana White más tarde acerca de la deidad? Como el Padre nunca es atacado concerniente a su deidad, vamos a mirar primero lo que dice sobre Cristo. Dice: Cristo fue esencialmente Dios, y en el más alto sentido. Él estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito por los siglos. Entonces aquí no dice que Jesús estaba con Dios desde una parte de la eternidad, sino que dice desde toda la eternidad. No había ningún momento, y eso vamos a leer también en la siguiente cita, dice: Cristo nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando no estaba en estrecha comunión con el Dios eterno. Entonces Él también, como su Padre,
existe ya desde toda la eternidad y que nunca hubo un tiempo en que no existía. ¿Sí? No fue engendrado, entonces. Ese engendramiento viene del catolicismo. El engendramiento de Cristo viene de la Trinidad católica que los pioneros adventistas rechazaban. Dice también, en Cristo hay vida original. Entonces no fue engendrado. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Amén. Entonces Él es Dios eterno, como también su Padre lo es. Cristo es el Hijo de Dios preexistente, con existencia propia. Entonces no tiene su existencia ni su vida de nadie, sino que Él es Dios desde toda la eternidad. Y dice, Creado, ¿no? sí, dice también, era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que posee vida eterna. También dice el hermano White, esta doctrina que niega la absoluta deidad de Jesucristo, también niega la deidad del Padre. Entonces, si negamos que Cristo es Dios absoluto, que Cristo ya existe desde toda la eternidad, negamos toda la deidad también del Padre y también del Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué dice el hermano White sobre la deidad del Espíritu Santo? Dice lo siguiente, el Espíritu Santo es el Consolador, en nombre de Jesucristo, personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta, como ya leímos anteriormente. Pero es importante ver eso otra vez porque es muy enraizado en los hermanos que dicen que creen en la verdadera deidad, que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Pero la hermana White dice que eso no es así. Entonces, o negamos a la Biblia del hermano White, o aceptamos que son tres personas distintas, con una personalidad distinta cada uno. Dice, el Espíritu Santo es una agencia libre, activa e independiente. Espíritu Santo. Es independiente, Él no depende de nadie. Eso significa la palabra independiente, ¿verdad? Y dice también, tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando por esos terrenos sin ser visto por los ojos humanos. Entonces, como dijo también la hermana White sobre Cristo, que si negamos su totalidad absoluta, que también negamos la deidad absoluta del Padre, así también es con el Espíritu Santo. Si negamos su deidad absoluta, su divinidad absoluta, entonces también negamos la divinidad absoluta del Padre. Dice también que el Espíritu Santo tiene una mente. Dice, me sentía oprimida por temor a que el trabajo de la confesión y el arrepentimiento no se produce de manera profunda y completa, como debería, con el fin de encontrar la mente del Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo tiene una mente, es una persona, ¿verdad? Como ya vimos. En esa siguiente cita vamos a leer unos trocitos, porque es un poco larga. En Special Testimonies, dice, estoy instruida para decir. Entonces fue instruida por Dios para decir lo siguiente, que había algunas representaciones de la Trinidad en aquel tiempo que utilizaban los pastores. Como un ejemplo sería, el Padre es como el rocío, el vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en una bella forma. El Espíritu es como el rocío caída en la sed de la vida. Entonces había muchas de esas comparaciones para explicar la deidad. Eso no fue utilizado en The Living Temple. Sí. Sí, ok. Porque fue en 1905, ¿no? Había muchas de esas que también usaba Uriah Smith y Kellogg, que dice ella que fue instruida para decir que esas cosas son errores. Dice, ninguna semejanza terrena puede compararse. Dios no puede ser comparado con cosas que sus manos hicieron. Entonces todos esos intentos de explicar la divinidad son errores y no se debía utilizar. Y ahí ella da su ejemplo para explicar la divinidad. Dice, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a la vista mortal. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifiesta.
El confortador que Cristo prometió enviar después de haber ascendido al cielo es el Espíritu con toda la plenitud de la divinidad. La misma expresión hacia el Padre y hacia el Hijo. Toda la plenitud. Sí, toda la plenitud. No es que hay uno mayor que el otro. Los tres son toda la plenitud de la divinidad. Y eso es muy importante entender. ¿Y cómo entiendes cuando dice el Padre es mayor que yo? Que Jesús se sometía. Ah, ok. Se sometía en su misión aquí en la tierra como para hacernos ejemplos, ¿verdad? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro ejemplo en todo. Entonces, si Él no se sometía a la voluntad del Padre, ¿cómo podría sernos ejemplo? Porque Él estaba como hombre también. Cuando Él dijo. También. Sí, sí. Después, la última frase dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Entonces, creo que más claro que eso no existe. Entonces, ¿tú prefieres no utilizar el término Trinidad, sino trío o otros? Sí, más bien la deidad, como también la usa la hermana White. La deidad, o en inglés, the Godhead. Sí, sí. La deidad. Pero, ahí viene otra vez un pero, ¿no dice la Biblia que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y que fue engendrado? ¿Lo dice? Claro que lo dice, porque dice acá en Proverbios 8, 22 al 25, dice, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Y aquí dice que habla de sabiduría. Pero como dice la Biblia, que Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces aquí está hablando Cristo, dice, antes de los collados ya había sido yo engendrado o engendrada o engendrado. Y también dice en Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y eso también se refiere a Salmos 2:7, que se refiere a Jesús. En Juan 1:18, el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16, mi hijo unigénito y muchos más. Y también en Colosenses, donde le nombra el primogénito de toda creación. Pero vamos a ver otros sitios de la Biblia, porque así se compara en la Biblia, ¿verdad? Texto sobre texto, mandamiento sobre mandamiento y precepto sobre precepto, ¿verdad? Así se estudia la Biblia. Bueno, ¿dónde se utiliza también esa frase unigénito, mi unigénito? Éxodo 4:22. Dice así, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Dios tiene 2 primogénitos, 2 hijos, 2 unigénitos. ¿Cómo puede ser posible eso? Son gemelos. No, sino tal vez sería un sinónimo para especial. Vamos a ver. Entonces, ¿qué significa la palabra primogénito en la Biblia? Hay otra vez 2 significados. Hay el uso literal, como también dice en Mateo 1:25 sobre el nacimiento de Jesús, y dio a luz a su hijo primogénito, porque hijo fue el hijo primogénito de María. Y también en muchos otros versículos cuando habla de los nacimientos de otros personajes bíblicos. Pero también hay el otro uso de la palabra que es importante para nosotros entender, que sería el uso figurativo o simbólico de la palabra primogénito. Vamos para eso a uno que me parece el más interesante. En Salmos 89, vamos a Salmos 89. Los hermanos pueden leer todos los textos como yo recomendaría, pero nosotros vamos a leer solo uno en este caso. Salmos 89, versículo 27. Aquí habla Jehová a David y dice, yo también le pondré por primogénito. Y después explica qué es primogénito. Dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué significa primogénito? O sea, ¿para qué también es sinónimo? Para el más excelso. Para el más especial. El más importante, el más especial, el más poderoso. Le pondrá a David como su primogénito entre los reyes, el más excelso. Y también hay muchos otros ejemplos, como dije. Me gustaría también leer con los hermanos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí habla de Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, el primogénito, Cristo es el primogénito, ¿verdad? Eso ya sabemos. Pero ¿cómo puede ser el primogénito entre muchos hermanos? ¿Cristo tiene hermanos? Sí, nosotros somos sus hermanos, ¿verdad? Pero aquí, entre muchos hermanos, dice acá, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Aquí la palabra utilizada en primogénito es prototokos, prototokos, que significa el principal o el más importante. También puede significar el heredero, el preeminente, el más exaltado, como también podemos leer en Hebreos 12:23. Y también un versículo que me gustaría leer es en Colosenses 1:18, que también se le llama a Cristo como el primogénito, pero ahí no entre muchos hermanos, sino que entre los muertos. Vamos a leer Colosenses 1:16. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito. Ahí vemos que se utilizó 3 palabras como sinónimo, ¿verdad? La primera es, Él es la cabeza de la iglesia. Después dice, Él es el principio. Después dice el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, si lo tomamos otra vez literalmente, ¿qué podemos decir? Cristo fue el primer humano en morir, el primogénito entre los muertos. Él fue el primero que murió. Y tampoco el primero que resucitó. Tampoco, porque eso fue Moisés. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Él es la persona más importante de entre los muertos. Sí. Porque sin esa muerte, que fue la muerte de Jesús, nadie se puede salvar. Entonces, ese es el uso, o sea, ese es como se entiende mejor o correcto la palabra primogénito cuando se refiere a Cristo. Cuando se dice que Él es el primogénito, el unigénito, se quiere decir que Él es el más importante, el más exaltado, el más excelso entre todos. Porque Él es quien nos salva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otra cosa que podemos ver cumpliéndose también en Cristo cuando se utiliza la palabra primogénito en Él, son los privilegios que tienen los primogénitos. ¿Qué tienen como privilegio los primogénitos? Los primogénitos tienen la doble herencia, ¿verdad? O sea, la herencia del primogénito es la doble herencia. ¿Cómo lo tenía quién? José. ¿Pero José fue el primogénito? No, pero era el más importante, el más excelso, ¿verdad? El que él era más fiel a Dios. El primogénito espiritual. Eso, entonces él tenía la doble porción. Después, otro privilegio que tiene el primogénito es la mayordomía en la casa. Y también el sacerdocio, liderazgo espiritual en la casa cuando el padre no está. Entonces él tenía la responsabilidad de dar los estudios, de dirigir los cantos en casa y todo eso. El sacerdocio. Entonces, ¿cómo se refleja eso en Cristo? Cristo tiene la doble porción, la herencia del Padre. Entonces, vamos a ver Cristo como sacerdote. Bueno, creo que no vamos a leer los versículos, pero si los hermanos quieren leer los versículos, aquí están, que dicen sobre Cristo que Él es sacerdote. Dice, tú eres el sacerdote para siempre. Para siempre tiene un sacerdocio inmutable, porque tal su sumo sacerdote nos convenía. Y habrá sacerdote a su lado. Entonces, todos esos versículos hablan de Cristo como sacerdote. Muy bien. Cristo es sacerdote, muy bien. Otro privilegio que tenía el primogénito era la mayordomía, ¿verdad? O el reinado en la casa, cuando el padre no estaba. ¿Cristo es rey? Aquí dice, he aquí tu rey vendrá a ti.
el Cristo, Rey de Israel. He aquí tu Rey viene, y muchos más versículos. Entonces, vemos también a Cristo como Rey. Ahora solo falta, ok, sacerdote, sí, check. Cristo como mayordomo o Rey, sí, es Rey. Cristo es heredero, vamos a ver. En Hebreos 1:2 dice que Dios le constituyó a Cristo como heredero. Y nosotros seremos coherederos con Cristo, porque Él es el primogénito y tiene la primacía. no, el derecho a la herencia. Ok, y ahora venimos a otro problema, porque hay muchos problemas que tienen los hermanos, o sea, muchas oposiciones, muchas teorías que tienen que ser aclaradas. Una de esas es esta. Pero ¿no dijo Cristo que Él estará con nosotros hasta el fin? Sí. Entonces, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué no es la misma persona? Porque la teoría es que Cristo está con nosotros a través de su Espíritu. Es su representante. Es como que si el tesorero de la asociación general viene aquí, o sea, la asociación en general está aquí, no hay que ser el secretario o presidente necesariamente, es un representante. Ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. Que si Dios dijo algo que Él haría. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Dios dijo que Él hace algo, pero al final son los ángeles que lo hacen. Vamos a ver unos ejemplos. Dice en Génesis 4, 6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín. ¿Quién dijo a Caín? ¿Quién estaba hablando con Caín? Jehová. ¿Por qué te has ensañado? Y sigue hablando, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice la hermana White. ¿Quién habló con Caín? Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Este le preguntó por qué estaba enojado. Ok, entonces, ¿quién estaba hablando con Caín? Pero, entonces, ¿Génesis mintió? ¿Génesis es inválido? O contradice, ¿verdad? Sí. ¿Está contradiciendo a la hermana White? No. Porque el ángel vino en representación del Padre, de Dios. Y después dice otra vez la hermana White, el ángel dijo a Caín que no había injusticia, y después sigue hablando. Entonces hay muchos ejemplos sobre eso. Otro sería en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? Dios le llevó, ¿verdad? Ok, muy bien, Dios. La hermana White dice en Spirit of Prophecy, Dios no permitiría que Enoc muriera como los demás hombres, sino que envió a sus ángeles para que lo llevaran al cielo sin ver la muerte. Entonces, ¿quién le llevó a Enoc? Los ángeles, pero en representación de Dios. Porque si yo le mando a Rebeca que haga algo, es como si fuese que yo lo estoy haciendo. Si el hermano Daniel me manda a hablar on his behalf. En su nombre. Sí, si el hermano me envía con un mensaje suyo para hablar en su nombre a su esposa Betsy, entonces es como si fuese que él está hablando. O por ejemplo, si mi papá me dice a mí, dile a tu hermana que tiene que hacer esto, y yo me voy y digo, papá dice que tiene que hacer esto. ¿Es menos autoridad del padre o es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Y hay más ejemplos. Dijo pues Dios a Noé. ¿Quién habló con Noé? Dios. Ok. Dios había soportado la perversidad e iniquidad de esa longeva raza hasta que declaró que no soportaría más. Envió a sus ángeles a Noé para decirle cuál era su propósito con respecto a los habitantes del viejo mundo. Entonces, ¿quién habló? No fue un trovón. No. Envió a sus ángeles. Dios a través de los ángeles. Está hablando Dios, es verdad. La Biblia y Ellen White están en armonía. Pero solo que la hermana White da más detalle. ¿Cómo exactamente? Sí. Otro ejemplo. Y esos son los últimos dos. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. Muy bien. ¿Y quién abrió la puerta? Entonces habló Dios a Noé, diciéndole, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
Entonces, ¿quién habló con Noé para que saliesen? Jehová, o sea, Dios. Dios había cerrado la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a los impíos afuera. Solo él podía abrir la puerta. Ok, pero después dice, la mofada multitud vio a un ángel que descendió del cielo, revestido de un resplandor semejante de un relámpago, cerró la maciza puerta exterior. Entonces, ¿quién cerró la puerta? Un ángel. ¿Se contradice otra vez? No. Entonces, para resolver otra vez el segundo versículo que dice que Dios le habló a Noé para que saliesen, aquí dice, finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Muy bien, entonces creo que está resolvido, ¿verdad? Sí. Jesús está con nosotros, pero a través del Espíritu Santo, porque Él viene mandado por Cristo. Así como Cristo fue enviado por el Padre. Sí, es lo mismo, también como en el bautismo, es todo un mismo lenguaje, porque los tres... Nosotros también aquí en la tierra, los que pretendemos y queremos predicar el mensaje de los tres ángeles, nos hacemos nuestra voluntad en que traemos la voluntad del Padre, lo que estamos mostrando en el mundo. Eso. Y hay muchos más ejemplos, si los hermanos quieren leerlos. Dije que podrías quizás dejar el estudio en PDF en la descripción. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Pueden leerlo en el PDF. Muy bien. Y por último quería decirles a los hermanos que si llegan a conocer a alguna persona que tiene esta mentalidad antitrinitaria y dice que no, que los pioneros que estaban en contra de la Trinidad y que los escritos de Hermana White y no sé qué todo. Yo tengo muchos ejemplos de hermanos que empezaron con esto y terminan rechazando al Hermana White. Porque si nosotros nos ponemos a elegir, esto sí no está eso sí no está inspirado, esto fue añadido, esto no, esto sí. Entonces nos ponemos muy así paranoidos ya casi. Entonces al final, ¿quién va a ser el juez para qué es válido y qué no? Nosotros mismos. Y si nosotros mismos queremos confiar en nosotros mismos, vamos en un camino muy errado. Entonces confiemos en Dios y confiemos que Él proporciona a nosotros la luz que necesitamos y que su palabra está sin mancha, sin adulteración. Ok, saludos una vez más a cada uno con la gracia y la paz del Señor. Nosotros hemos tenido experiencias referente a lo que el estudio que ha hecho Jonathan, y eso fue lo que impulsó a él poder estudiar sobre ese asunto, lo que es la verdadera deidad, porque nosotros mismos habíamos enseñado eso, porque nos llegaron y nos expusieron también esta teoría, lo cual tiene muy buenos fundamentos, tengo que decir, por eso tenemos que ser cuidadosos y no aconsejo... Muy buenos razonamientos. Sí, entonces no aconsejo a los hermanos, tenemos que nosotros ser caballerosos, tenemos que ser respetuosos con todos. En el libro de Judas dice en el capítulo 1, claro, versículo 22, dice a algunos que dudan, o sea, vamos a suponer, llegamos aquí en la casa del hermano Daniel Silveira y él dice, ¿sabes qué? Ese asunto de la Trinidad o de la deidad no me queda bien claro. Estoy teniendo algunas dudas, ¿será que podemos explicar juntos para poder reforzar nuestra fe, mi fe en cuanto a este asunto? Ahí sí, dice la Biblia, a los que dudan convencerlos, pero si hay personas que ya están seguros que el Espíritu Santo es solamente el soplo y es solamente es como que el Espíritu de Cristo y que no es una persona, y ellos se aferran en eso, no vale la pena discutir con ellos o querer convencerlo a ellos. Una manera que me parece muy razonable hablar con ellos es exponerles la Trinidad Católica como es en verdad. Porque si pensamos bien, ellos están más cerca de la Trinidad Católica que los adventistas hoy en día. De hecho, ese es el asunto, porque también ellos comprueban con textos bíblicos, tratan de probar con textos bíblicos de que Cristo fue engendrado por el Padre. Eso a mí la verdad que me llamó mucho la atención una vez más ahora que puse y estuve mirando la exposición. Porque ellos creen eso, de que el Padre engendró a Cristo. No fue creado, sino que fue engendrado.
Entonces eso quería aconsejar a los hermanos, que no vale la pena discutir con ellos, tratar de convencer, sino que entre nosotros, los que tengamos dudas, poder ahí sí ayudarnos, pero si ellos están seguros, no vale la pena. Ok, Eso quería dar como mensaje a los hermanos. está bien. Ok, muy bien. Y para finalizar, deseo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Amén.